Cuando Mick Jagger vería por primera vez a Bianca, tuvo la impresión de verse a sí mismo. Parecía haber encontrado a una gemela de él. Era un narcisista, diría Bianca después con cierta amargura. Y es que la similitud física entre ambos alimentaba las creencias. Con sus pómulos enormes, su enorme sonrisa, comparable a la de Mick, los ojos y el cabello oscuro, Bianca llamaba la atención por donde pasara. Además, como toda persona racializada que no entraba en los cánones de la belleza occidental británica de entonces, siempre se utilizaban palabras como misterio, místico y exótico para referirse a ella. Y a Bianca, lo que le atrajo de Mick después de una relación larga con un hombre de 50 años, no fue su aura, no fue su atractivo físico y mucho menos su riqueza, sino a secas, era que él era joven. A eso se le suma que a ambos les encantaba leer mucho, les encantaba la economía, la política y hablaban varios idiomas. Pero además Bianca representaba el tipo de vida de las clases altas que a Mick le fascinaban, aunque ella no fuera tan rica. Era culta e inteligente, y eso era suficiente. Como diría Keith Richards años después en una autobiografía, Bianca trajo consigo todo el bagaje de la alta sociedad, ese estilo, esa cultura en el que Mick se metió de lleno y en el que nadie más estaba interesado en absoluto. Y así fue como aquella muchacha pobre de Managua, esa misma que llegó un día hasta protestar contra la dictadura de Somoza, le daba un aire de alta sociedad a aquel grupo londinense. Pero lo único cierto es que Bianca conocía las sombras y también las luces, y precisamente blancas. Bianca Jagger nunca tuvo una vida fácil. Tuvo que salir corriendo de su natal Nicaragua cuando solo tenía 17 años, agobiada por la dictadura de Anastasio Somoza. Las luces y las sombras fueron una constante en su vida. En su infancia le había tocado ver la separación de sus padres y vivir con una madre soltera en una sociedad totalmente conservadora como la de esos tiempos, en su natal Managua. Por eso siempre fue amante de las libertades. Aquella jovencita de esbelta figura que corría por las calles de Managua, de ojos saltones, delgada, alta y de pómulos salidos, eso sí, siempre con su cabello negro azabache. Más tarde, aquella joven latina se convertiría en uno de los íconos de la moda a nivel mundial, sobre todo cuando quedaba incrustado en el lente de las fotografías la imagen de su boda, vestida de blanco y con el escote abierto hasta el ombligo. Aquellas imágenes la impulsarían a la fama. Esposa de Mick Jagger, amiga de Andy Warhol y diva de la desaforada vida nocturna neoyorquina de aquella década convulsa de los 70. Se le veía entrar al estudio 54 montada en un caballo blanco, como si fuera un cuento de hadas, pero un cuento de hadas real. Embajadora del glamour, quedaría perpetua durante los años 70 como ese símbolo global de la belleza y la pulcritud. Aquella muchachita que cuando vivía en Managua siempre obtenía buenas calificaciones y que quería estudiar en el extranjero, pero que no podía porque no tenía su familia dinero suficiente para pagarle sus estudios fuera del país, y que un día uno de sus tíos, que era embajador nicaragüense en Francia, se consiguió para ella una beca para estudiantes otorgada por el gobierno francés. Era para la carrera de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Aquella muchachita pobre, nicaragüense, ya en Francia empezaría a codearse con la crema innata, con sus compañeros de clase ricos. Y precisamente en una de las fiestas
que amenizaba la famosa banda de Rolling Stone, Bianca conocería al rebelde Mick Jagger en un septiembre de 1970. 5 meses después estaba en estado de gestación esperando un hijo de Mick Jagger. Así que el 12 de mayo del 71, ella ya con 4 meses de estado de gestación, decidió casarse con Mick en una ceremonia en Saint-Tropez, Francia, convirtiéndose de esa manera en la primera y única esposa legalmente de Mick Jagger. Claro, después vendrían otros casamientos de Mick. Y el 21 de octubre de aquel año 1971, nacería en París, Francia, Jade. Y 7 años después solicitaría el divorcio por adulterio de Mick Jagger con la modelo Jerry Hall. Más tarde ella misma acuñaría la famosa frase: mi matrimonio terminó el mismo día de la boda. Tras la separación de Jagger, cambiaría de hábitat. Se iría a Nueva York, donde allí los pretendientes le acechaban en los solemnes pasillos de la ONU y el Capitolio de Washington. Y precisamente su última pareja sería un político, un senador demócrata estadounidense. Sería su última pareja. Terminó con él en el año 1992 y desde entonces se dedica, como si fuera una beata, lideresa de la justicia, apasionada misionera a luchar contra la injusticia en el mundo. Cualquier injusticia, todas las injusticias. Afirma que ya los hombres ya no le llaman la atención, pero la promiscuidad con la que asume causas políticas es legendaria. Es la Casanova de las causas en versión femenina nicaragüense. Invitada de lujo en los 90 a cualquier conversación política. Una activista hecha y derecha. Compartiría con toda clase de actores también activistas. Pero a pesar que renunció a enamorarse y darse otra oportunidad en el amor, a lo único que no ha renunciado ha sido a sus carnosos buffets de carnes en los restaurantes de moda del Soho en Nueva York. Hoy se le puede ver en Londres, en el barrio de Chelsea, en el Consejo Europeo o dando un discurso en Berlín, Bruselas o quizá Turquía. Tiene más de 77 años. Hoy en día Bianca es abuela de 3 nietos y un bisnieto. Fruto de la relación de su nieta Assisi Lola Jackson, la convertiría Bianca en bisabuela. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y dar like. Mis estrellas. Blanca Pérez Mora Macías nacería un 2 de mayo del 45 en Managua, Nicaragua, hija de Dora Marcias Somarriba y de Carlos Pérez Mora. Su padre era un comerciante y exportador e importador de materias primas, mientras que su madre era una humilde y sencilla ama de casa. Bianca creció con sus 2 hermanos. Lamentablemente, cuando tenía 10 añitos, vio cómo sus padres se divorciaban. Fue un gran golpe para ella y toda la familia se desintegró. Su madre ganó la custodia de los 3 hijos y comenzó a trabajar en un trabajo de bajos ingresos para mantener a su familia. Para ese entonces la sociedad nicaragüense era muy conservadora y atrasada. No trató a las mujeres divorciadas e independientes con mucha amabilidad. Fueron años de crisis, fueron años de sometimiento y discriminación. La madre de Bianca, doña Dora, tuvo que pasar por muchos problemas para sobrevivir. Esto dejó un fuerte impacto en Bianca mientras ella estaba en su adolescencia. Así que lo único que le iba bien a Bianca era en los estudios. Ella era académicamente buena y obtuvo buenas calificaciones en su escuela. Quería estudiar en el extranjero, pero no pudo obtener la ayuda financiera, pues por obvias razones su madre no podía económicamente mandarla a estudiar afuera del país. Así que uno de sus tíos,
que era embajador nicaragüense en Francia, se acordó que el gobierno francés estaba otorgando unas becas de estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Allí estudiaría ciencias políticas y se codearía con la crema innata francesa de la época. Así que, como ella siempre ha dicho, mi vida empezó antes de que apareciera Mick. Siempre lo dice con una leve sonrisa en su rostro, lo que sorprende porque es una mujer casi irrisible, muy seria. Así que una cosa puede quedar clara en la vida de Bianca. Como ella misma lo ha dicho, mi madre y el país en el que nací fueron los que me definieron, pues su vida fue dura, durísima, pero siempre fue una mujer política. Llegó a protestar y a estar en las calles, protestando contra las dictaduras, entre ellas la de Somoza. Siempre soñó con vivir en una democracia. Por eso, cuando ya estudiaba ciencias políticas en París, junto a sus ricos amigos acudiría en una fiesta. Fue en una de esas fiestas amenizadas por los Stone. Fue ahí donde conoció a su ex marido, a Mick Jagger. Si se hubiera casado con otro, quizá hubiera sido más feliz en su vida personal. Eso dice. Pero sus 8 años con el Rolling Stone le dieron un escenario que nunca ha dejado de aprovechar para poner a prueba sus convicciones más tenaces. Y una de esas convicciones es que un individuo es capaz de cambiar la historia. Así que en esa meta ella está, en tratar de cambiar la historia. Así que durante aquel matrimonio que la catapultó a la fama, es icónica aquella imagen que resume aquellas veladas en Estudio 54 que quedarían para la historia. Por eso ella es una mujer de historia. Eran tiempos de purpurina y glamour, cuando Bianca salía montada sobre un caballo blanco, vestida precisamente de Alston y con sandalias de Blahnik. En mitad de la locura que fue aquella noche de 1977, la fiesta de cumpleaños de Mick Jagger, la por entonces mujer del cantante casi ni destacaba, pero alguien menuda y rápida y sin vergüenza la vio y corrió por ella. Así que aquella fotografía de Rose Hartman, la fotógrafa, definiría la mejor estampa de aquella época. Bianca Jagger sobre un caballo blanco en medio de Nueva York, en medio de una de las discotecas más populares de la época. Pero prácticamente su vida cambió después de que se separó de Mick Jagger. Sustituyó las fiestas más sonadas con la alta sociedad por la defensa de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Apartó a un segundo plano sus trabajos como actriz y modelo, y dejando tras de sí su aparición en películas como Los Locos de Cannonball del 81, donde actuaría el recordado Burt Reynolds, considerado un icono de estilo, y haciendo del traje blanco de 2 piezas y hombreras marcas personales, un sello único y propio, que actualmente sigue siendo fuente de inspiración en colecciones de diseñadores como Victoria Beckham, la que fue esposa de Jagger. Se divorció de él en el 79. Hoy, miembro activo de Amnistía Internacional y comprometida con diversas causas como la reivindicación de los derechos de las mujeres y la lucha contra la pena capital. Una de sus últimas apariciones públicas fue en febrero del año 2019, durante el Hype Festival, celebrado en la ciudad colombiana de Cartagena, donde aprovechó para denunciar toda clase de atropellos contra la dignidad humana. Por eso hoy, a sus más de 77 años, viene siendo un ícono de estilo atemporal, sin importar la época, y con un perfil muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma que utiliza con gran asiduidad para viralizar sus discursos. Se fue a vivir a Londres porque considera que allá vive más tranquila. Durante la pandemia afirmó que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y aunque ya no celebra los cumpleaños montada en un caballo blanco en una super discoteca, ahora lo hace de una manera más pausada. Eso sí, siempre siendo fiel a su esencia. Su vida personal no puede ser más conocida.
como la ex esposa de Mick Jagger, la primera, pero también no pudo escapar a las desdichas. Las infidelidades de Mick eran constantes, tenía un éxito vertiginoso en todo el mundo, y a medida que subiese éxito, descendía el matrimonio. Para ese entonces Jagger tenía un reconocido y público romance con Marcia Hunt, pero sería el romance con Jerry Hall el que terminaría acabando con el matrimonio, que finalizó en el 77. Durante aquellos años de matrimonio que tuvo con Jagger, le sirvieron para darse a conocer. No sería una buena plataforma, diría ella años después, pero sí ayudó mucho. En la Navidad del 72, por ejemplo, el 23 de diciembre de aquel año hubo un terremoto en Managua y que prácticamente dejaría la ciudad en escombros. Bianca lograría que los Rolling Stones dieran un concierto para recaudar fondos con destino a los damnificados por el sismo, y desde entonces empezaría a ser conocida por su labor humanitaria, esa misma que se profundizaría tras el divorcio con Mick, y también desde entonces ha guardado un hermetismo silencioso en torno a su accidentado matrimonio con aquel cantante. Así que desde ayudar a los damnificados de terremotos, pasó a la selva amazónica a apoyar a los indígenas Yanomamis. En los 90 a rescatar niños de Bosnia. Hoy Bianca goza de sus nietas, a Cissy Lola Jackson y Amba Isis Jackson. Con un compañero de clases las tuvo Pierce Jackson. Luego se separarían y Eddie tuvo otro hijo con el director de arte Adrian Filari, a su hijo Ryan Manuel Filari, nacido en 2014. Y el 19 de mayo del año 2014 se convertiría en bisabuela Bianca Jagger, cuando su nieta Cissy dio a luz a una hija llamada Erra Kay y luego a otra. Hoy Bianca sigue siendo icónica, viviendo una vida tranquila y llevando a sus nietas y bisnietas, aunque fuera el matrimonio de una ex de su ex marido, como ocurrió en el matrimonio de Jerry Hall con Rupert Murdoch. Goza de una vida completamente plena. Hoy en día aproximadamente la fortuna de Bianca Jagger es de 250 millones de euros. Así que así es la vida de Bianca Jagger, la mujer que enamoró a Mick Jagger, justo porque ella se parecía a él y él la consideraba su gemela. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.